Bueno, muy buenos días a todos. Ante todo, un poco lo que os quería comentar es el objetivo fundamental de mi charla. Y mi charla es transmitiros, como ingenieros jóvenes, la seguridad de que no os habéis equivocado. La seguridad de que lo que habéis hecho es interesante, tiene futuro y que, en particular, dentro de los ingenieros de caminos, los de estructuras, pues hemos elegido una opción muy adecuada en el momento en que vivimos y en el país en el que estamos. Básicamente, os voy a hacer una pequeña historia de cómo, desde mi punto de vista, ha sido la evolución del mundo de la ingeniería estructural en España, dónde estamos ahora y por qué pienso que estáis donde tenéis que estar, ¿vale? En el sitio adecuado, en el momento oportuno, ¿vale? Y sí, ahora mismo. Ahí ya está, ¿vale? Muy bien. Ante todo voy a empezar pues simplemente haciendo una pequeña historia de lo que es mi empresa. Cómo empezó la empresa hace un montón de años, cómo ha evolucionado, dónde estamos ahora. Os comentaré después cómo eran los años fáciles de aquí, cómo dejaron de serlo y con qué nos encontramos pues, las empresas de ingeniería en ese momento. Y cómo, de una manera o de otra, pues hemos visto qué pasaba y hemos intentado aprovechar los resquicios que hemos tenido para sobrevivir y crecer. Os pondré después unos pocos ejemplos de algunos proyectos que hemos desarrollado en los últimos años y luego sí me gustaría concluir con un par de ideas pensando por dónde van a ir las cosas en los próximos años. Bueno, nosotros en IDEAM pues nos hemos dedicado siempre a las estructuras. En ese sentido podemos decir con orgullo que somos unos frikis de las estructuras, ¿vale? Todo tipo de estructuras, cualquier cosa que tenga un momento flector nos gusta. Sea un puente, sea un edificio, sea una nave industrial. En ese sentido pues tenemos la costumbre de poder afrontar cualquier tipo de proyecto estructural en muy distintas circunstancias y de tener una formación muy variada en ese aspecto y muy general. La empresa, pues actualmente somos algo más de 60 personas, lo cual a nivel español tiene como particularidad de que en el año 2008-2009 éramos la mitad y no ha pasado mucho, no hay muchos casos en España con la crisis en los cuales durante estos años la empresa haya crecido. Y lo voy a decir una vez, pero lo voy a decir 30 veces, ha sido gracias a las estructuras. Gracias a que sabíamos hacer algo de una manera un poco diferente por la formación que hemos tenido aquí, por los colegas con los cuales siempre nos hemos enriquecido y por el sector de las estructuras en España. Porque en nuestro caso, dentro del mundo global de la ingeniería en España, sí es un poco particular, pero igual dentro del mundo de las estructuras, pues no tanto. Hay más ejemplos de empresas que han sabido salir adelante bien en estos tiempos, ¿vale? Entonces, actualmente, como os comento, somos 60 y tantos, con más de 45 ingenieros estructurales e ingenieros civiles. Estamos aquí en el centro de Madrid, lo cual está bastante cómodo, porque hay muchos restaurantes cerca. Eso está muy bien. Nuestra empresa tiene mucha historia porque fue fundada por el padre de José Antonio Fernández Ordóñez, que era Francisco Fernández Conde, hace 70 y muchos años, en el 38. Francisco Fernández Conde era muy amigo de Freyssinet e introdujo un poco el concepto del pretensado en España. A partir de ahí, su hijo, José Antonio Fernández Ordóñez, que fue director de esta escuela, presidente del patronato del Museo del Prado y un ingeniero con mucho prestigio en España, heredó la empresa y la utilizó para hacer algunos de los proyectos más importantes de los años 60 y 70 en España.
como los dos puentes que podemos ver ahí, el Puente del Diablo o el Puente Tortosa, que en su día fue récord del mundo en su tipología de puente pórtico mixto. A continuación, y colaborando con otro insigne ingeniero, que era Julio Martínez Calzón, en activo hasta hace bien poco, José Antonio desarrolló algunos de los puentes atirantados pioneros en España, como el Puente del Centenario, y a partir de ahí, ya en el año 90, la empresa cambió de filosofía y pasó de ser una empresa puramente de autor a convertirse en una empresa con cierta espíritu de crecimiento, incorporando al actual presidente, catedrático de esa escuela, Francisco Millanes. Y ahí pues empezó con 8 en su día, a principios de los 90, y fuimos poco a poco incorporando proyectos nuevos. Básicamente proyectos en España, algunos proyectos internacionales. Quiero resaltar que los proyectos internacionales que hicimos en esa época era porque venían, no era porque los buscábamos. Durante este proceso, pues la empresa accionalmente sufrió algunos cambios, pues pertenecía a otra empresa de José Antonio que sigue trabajando, que es la empresa Pacadar de grandes prefabricados, y al ser comprada esta por un grupo constructor, pues pasamos a pertenecer a ese grupo constructor, lo cual nos llevó a una época un tanto esquizofrénica, donde pertenecíamos a un grupo constructor y que se dedicaba a hacer prefabricados y trabajábamos para otras constructoras que hacían estructuras metálicas. Entonces, al final, digamos que mantuvimos nuestra personalidad, aunque accionalmente estábamos dentro de ese grupo, hasta que en el año 2007 los veteranos de la empresa la compramos y entonces pasamos a ser una ingeniería plenamente de socios trabajadores. Un año muy bueno el 2007, porque si llegamos a saber lo que se nos venía encima en 2 o 3 años, igual mi mujer no me hubiera dejado, ¿vale? Pero no se lo dije y me dejó, ¿vale? Entonces, pues ahí estuvimos y durante estos años pues hemos seguido trabajando, sacando la empresa afuera y participando en proyectos tanto de puentes como de edificación. Me voy a centrar hoy más en los de puentes, muy interesantes, con un cambio muy importante en el mercado. Como punto particular, pues a lo largo de estos viajes y de ir en aeropuerto en aeropuerto, pues contactas con otras empresas de fuera y pues a través de esos contactos, pues una de las empresas posiblemente más prestigiosas a nivel mundial en el mundo no solo de las estructuras, pero particularmente de las estructuras, que es Tiguan Lin International, una empresa norteamericana, pues con puentes tan relevantes como el puente de la Bahía de San Francisco, por ejemplo, y posiblemente pues una de las líderes en grandes puentes, aunque con una implantación muy grande también en el tema de aeropuertos y Rail and Transit en general, pues manifestó el interés de unir fuerzas, aunque me parece un poco pedante por nuestra parte decir que nosotros unimos fuerzas a ellos, porque ellos son 3.000 y nosotros 60, pero bueno, digamos en establecer una relación de colaboración, y a partir de ahí, pues en el año 2016 alcanzamos un acuerdo donde ellos participan también dentro de nuestra empresa. Y el equipo que entramos que adquirimos la empresa en el 2007 somos los que seguimos gestionándola, particularmente Francisco Millanes y mi compañero Miguel Ortega, y que los tres damos clase en esta escuela, que ha sido, por cierto, y espero que siga siendo, la mejor cantera que hemos podido encontrar en ningún sitio para encontrar ingenieros de estructuras con un nivel mundial en un periodo increíblemente breve. Yo, vamos, me sorprendo como ingenieros que salen de esta escuela. En un año son capaces de hacer lo que hacen. Y en ese sentido, creo que tenéis una muy buena oportunidad. Entonces, bueno, pues esto ha sido hasta dónde hemos venido hasta ahora. Y bueno, quiero hablar de los años estos en los que no hacías nada, de repente te llegabas el lunes por la mañana a la oficina y a las 10 te llamaban, oye, que hay un proyecto que tal, y te llamaban 4 para el mismo proyecto. Pues eso pasaba a finales de los años 90 hasta el 2009, el plan de alta velocidad. Aquí he puesto
unas cuantas cosas de Madrid, porque nos pillan a mano, las famosas radiales, pero bueno, en carreteras he puesto radiales porque son en Madrid y evidentemente no todos los desarrollos igual se tenían que haber hecho como se hicieron, pero el caso es que hubo un desarrollo salvaje a nivel de infraestructuras y de edificación en España, en todos los aspectos. Las nuevas líneas de metro de Madrid, nosotros éramos los asesores de estructuras del metro para todo el tema de estaciones y tal, y yo me acuerdo que en 2003-2007 se hicieron prácticamente 60 kilómetros de metro nuevos en Madrid, en 4 años. Recuerdo que, y aparte estaba la M30 al mismo tiempo, recuerdo que era imposible encontrar una pantalladora. No había en el mercado. Entonces, evidentemente a nivel comercial, no hacíamos labor comercial real. La labor comercial venía a nosotros y a todos. Y entonces, pues, hicimos muchas cosas. Voy a poner muy rápido cosas que hicimos. ¿Por qué? Porque esas cosas que hicimos nos han servido mucho. Porque, claro, lo que era una locura es la velocidad a que proyectamos y construimos en esos años, con las obras tan complejas que hicimos en esos tiempos, las soluciones que imaginamos, porque lees el periódico y decías, el modificado tal, no sé qué, sí, pero es que quien tuviera que andar con los dineros, que por desgracia nunca éramos nosotros, pues andarían con sus dineros. Pero todos esos planteamientos de proyecto que al final se construyeron, y por cierto, a pesar de todos los desvíos que pudiera haber y todo lo que se habla en prensa, que es cierto en gran medida, al final la eficiencia y el precio de la construcción y de los proyectos que se han hecho en España han sido muy satisfactorios si lo comparas con lo que cuesta hacer 1 kilómetro de autopista en Estados Unidos, o en Francia, o 1 kilómetro de ferrocarril en condiciones equivalentes. Al final, todas las soluciones que se han buscado han sido soluciones en general bastante eficientes a nivel de ingeniería. Creo que fuimos capaces, los ingenieros de estructuras, de responder a unos retos muy importantes en esos aspectos. E hicimos cosas pues que francamente nos ha permitido enseñarlas fuera y que nos respeten. Simplemente en ferrocarril, yo creo que es un ejemplo clarísimo de lo que después hemos podido exportar. Puentes empujados de ferrocarril de hormigón. Hemos hecho no sé cuántos puentes de más de 1000 metros de longitud en 3 o 4 años. Después nos dimos cuenta que la tecnología de las cimbras autolanzables, pues en determinados aspectos, una vez que se desarrolló, pues podía ser extremadamente competitiva. Hicimos los proyectos, pero no solo hicimos los proyectos, colaboramos con las casas de cimbras para el desarrollo de las cimbras. Estuvimos en la construcción, nos conocíamos los proyectos desde el estudio de soluciones hasta el día de la prueba de carga, pasando por el dimensionamiento de los medios auxiliares, el proyecto en sí, la redacción de normativas, ese conocimiento global de todo lo que involucra el proyecto de estructuras, desde su generación, su concepción, su solución estructural, su plasmación en unos planos y unos cálculos, su construcción, su apoyo a la construcción, su desarrollo de medios auxiliares, su finalización y comerse el cordero el último día, que todo incluye, pues todo eso lo hicimos en esos años, con soluciones muy interesantes y puentes, en el caso de puentes, espectaculares, de ferrocarril, en hormigón o en metal. Hicimos los primeros puentes empujados de ferrocarril de alta velocidad con varios récords del mundo. Pues aquí por mostrar el viaducto del Piedras, puente empujado mixto de ferrocarril, prácticamente 1 kilómetro, columnas de 100 metros. En su momento, el puente mixto empujado de ferrocarril de mayor luz del mundo, con todos los sistemas, zona sísmica, primeros amortiguadores de impacto que se implementaron en ferrocarril en España, cálculo sísmico en este caso, está en Andalucía, desarrollo de todos los sistemas auxiliares de guiado, como se puede ver alguna pequeña diapositiva arriba, viaducto Archidona, viaducto de más de 3 kilómetros de ferrocarril sin juntas,
No estoy seguro si todavía lo es, pero en su momento era el ferrocarril de alta velocidad sin juntas más largo del mundo. También zona sísmica, solución de la solución sísmica mediante pila en delta y en este caso utilidad, sin recurrir a amortiguadores. A cada problema una solución. Método constructivo absolutamente industrializado. Se construyó ese viaducto de 3 kilómetros y pico en 8 meses. Fue una cosa impresionante. Eso sí, creo que lo acabamos, ya me tengo que acordar por el prefijo del proyecto de la oficina, en 2011. 2011 se acabó la obra. Pues no se ha inaugurado. Se va a inaugurar ya, porque ya parece que por fin el AVE a Granada se va a terminar, pero como este estaba acabado, pero los tramos de al lado todavía no, ya en prueba ya pasan. Entonces eso ha sido cosas que han ocurrido, ¿no? Yo siempre decía en esa época de ¿dónde vamos? Estamos locos, ¿por qué vamos tan deprisa? ¿Por qué vamos tan deprisa? ¿No? Era algo evidente, íbamos demasiado deprisa. Eso que hicimos en 10 años teníamos que haberlo hecho en 30 años, mirando un poco más las impresiones, pero bueno, eso por desgracia no estaba en nuestras manos, a nosotros solo nos llegaba el trabajo en avalancha. ¿Vale? Entonces, digamos que soluciones bastante importantes. El viaducto de Luya, que comentó Loli, fue finalista del IAPSE hace 2 años, una vez que lo acabamos. Esta es la celosía, el puente en celosía de ferrocarril de mayor luz del mundo, con 3 vanos principales de 245, 225 metros, longitud total más de 1 kilómetro, combinación de diferentes procesos constructivos, avance en voladizo para los vanos principales encima del río Ulla en Galicia, empuje en uno de los lados, izado mediante heavy lifting en el otro. Aquí la combinación de soluciones constructivas y la solución propia de la estructura pues fue un auténtico reto. Y por otro lado, aplicación de estándares de calidad nivel A++ en la obra. Aquí el nivel de control que se estableció fue extraordinariamente rigurosa, como corresponde a una obra con la complejidad y los elementos necesarios para utilizar aquí. La verdad es que las fotografías luego al final pierdes el orden de magnitud, pero tenemos 17 metros, ¿no?, en la celosía del apoyo principal. Este puente, que es proyecto de Fernández Casado, en el cual nosotros llevamos la asistencia técnica a la dirección de obra, un arco en el embalse de Alcántara, también récord del mundo junto con el arco gemelo que están construyendo en Almonte, proyecto del estudio de Arenas. Como veis, hay muchas empresas de ingeniería muy buenas en España que han hecho grandes obras, pues lo mismo. Yo creo que este es el proyecto vivo más antiguo de la oficina. Creo que es del 2010, cuando empezamos con la dirección con la asistencia técnica, y todavía no hemos acabado porque como se paró X años, pero es un arco impresionante de más de 300 metros de luz, con montaje en voladizo atirantado, como se puede ver, para el arco, y una vez cerrado el arco, solución de nuevo a autocimbras para todos los vanos correspondientes al tablero, autocimbras, en este caso superiores, que se utilizaron en los vanos de acceso también. En carreteras, pues igual, cantidad de soluciones en hormigón, mixtas, prefabricadas, arcos, atirantados, soluciones compuestas hormigón acero, postesado, pretensado. En metros, pues el metro de Madrid, lo que queráis, pues kilómetros y kilómetros en todas las soluciones. Edificios auxiliares como cocheras, edificios especiales como centro de biomédico, edificios deportivos como el non nato Estadio de Zaragoza, que justo cuando se iba a inaugurar también empezó la crisis, y además el Zaragoza descendió a segunda y ahí sigue. Entonces, pues esperemos que ascienda y que retomemos ese proyecto. Pues digamos, al final, un montón de proyectos que los he puesto estos, pero tendría cientos, para los cuales, insisto, no hicimos
entre comillas, ninguna labor comercial, solo trabajamos, que no es poco. Y pasó esto. Inversión en infraestructuras, 2008-2009. La crisis en el sector de infraestructuras empezó un poquito más tarde que la edificación porque lleva mucha inercia. Las inversiones no se pueden parar de un día para otro. Bueno, luego os diré que en algún país sí, pero en España pues aguantó un poquito más. Pero fijaos, 2008, 2009, 2010, 20.000 millones de euros. 2017, 7.000, un tercio de inversión. A la derecha pongo el número de empresas asociadas a Tecniberia, una de las patronales de la ingeniería. 255 empresas en el 2007, 300 en el 2009, 72 en el 2017. No es que hayan desaparecido la diferencia, ha habido muchas fusiones, no es una relación lineal, pero sí es muy indicativo. Me gusta más como gráfico lo de abajo, que es, aunque no se ven bien los números, se ve la tendencia, que era el personal que trabajaba en las empresas de Tecniberia. No se ven los números, pero bueno, más o menos se entiende. 40 y tantos mil en el 2009, menos de 20.000 en el 2014, remontando un poquito ya a los últimos años, ¿vale? Creo que estamos ahí más o menos. Ahora ya estamos, por lo menos, creo que la sangría en ese sentido ya, a lo que nos teníamos que adaptar, más o menos nos hemos adaptado. Y tengo que decir que esta relación de 1 a 4, prácticamente, que hay en las empresas que hay en este grupo, no se reproduce, no tengo el dato porque yo creo que no existe como tal, pero yo creo que no se reproduce a nivel de las empresas especialistas en estructuras. Porque yo afortunadamente sigo viendo y sigo compitiendo con muchos de mis colegas, y de lo cual me alegro infinitamente, de que, pues, de las empresas que estábamos de ingeniería, como estudios especializados, pues prácticamente la mayoría siguen, y muchos han crecido. O sea, creo que ha sido uno de los sectores que mejor se han adaptado, sin duda, a la crisis, ¿vale? Cada uno, de una forma, no todos hemos hecho lo mismo, pero todos hemos tenido cosas que ofrecer, ¿vale? Entonces pasó esto, y entonces, ¿qué hacemos? Qué miedo. Bueno, pues salimos fuera, ¿no? Aquí hemos seguido haciendo bastantes cosas. Básicamente, nosotros ahora tenemos del orden de un 30% de la cartera en España, más o menos. Estable, y ya os comentaré un poco por donde yo creo que sí que hay cosas que en España se mantienen, pero el resto es fuera. Salimos fuera, con cara de despistados al principio, ciertamente, y nos dimos algunos batacazos que otros, y seguiremos dándonos. Pero bueno, digamos que unas veces ganas, otras veces pierdes. Nos encontramos con mercados proteccionistas, claro, no te vas a quejar, si el más proteccionista de todos era el español. ¿Cuántos venían a trabajar aquí? Poquitos, ¿no? Muchos son proteccionistas porque lo son, y otros no es que sean proteccionistas. Si tú te vas a Dubái, pues normalmente no tienes una empresa de Dubái que te haga la competencia, pero están las empresas anglosajonas, que al fin y al cabo era la metrópoli, que lógicamente tienen controlado el mercado y que no están deseándote hacer un hueco, ¿vale? Entonces no es fácil. Es muy difícil trabajar directamente para el cliente público, porque primero no estás implantado y no conoces los entresijos de la administración. O si estás más establecido, pues es más fácil, pero no es sencillo. Falta de seguridad jurídica en muchos países. Yo quiero poner un ejemplo que es súper reciente, es el aeropuerto de México. Pues un proyecto de más de 10.000 millones, yo creo que iba a ser más de 15.000 millones de euros al final. En marcha, construido, es decir, quiero decir, hormigón puesto en el suelo, acero puesto en estructura, más de 4.000 millones, cambio de presidente, proyecto cancelado. Pues conozco unos cuantos que estábamos trabajando ahí. De hecho, todavía creo que seguimos hasta final de mes. O sea, pero un proyecto donde hemos hecho un enorme esfuerzo, primero para entrar, después para estar, después para consolidarnos ahí. Y una vez que hemos hecho todo ese trabajo, de repente, ¡pum!, se acabó. ¿Por qué? ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer, no? Bueno, pues no es sencillo, no es sencillo. En otros sitios, pues la puesta en marcha de los proyectos es extremadamente larga, especialmente en los países anglosajones y en Oriente Medio. Si tú quieres entrar en un proyecto, pues tienes que estar pensando ahora qué proyecto va a empezar el año 2022 y ya vas casi tarde.
¿Por qué? Porque son proyectos que tienen un periodo de exposición pública muy largo, son proyectos muy grandes, donde involucran a unos equipos muy potentes que se forman con mucho tiempo. Y tú no vives en Cincinnati, no, vives en Madrid y entonces pues te tienes que enterar. Y no es tan fácil enterarte. Y luego lo tienes que seguir. Y seguirlo resulta que es muy caro porque es mucho tiempo. Y durante ese tiempo tú no cobras. Y resulta que somos empresas no infinitamente grandes y que no tenemos una capacidad de inversión en ese sentido enorme. Y aparte, no es tan fácil también tener un hueco porque al ser proyectos muy largos y muy grandes, exigen equipos humanos enormes. Y es un fenómeno que ocurre a nivel mundial, el proceso de fusión de grandes compañías de ingeniería, donde una compañía de 8.000 compra otra de 4.000, que a su vez son compradas ambas por otras de 20.000. Y eso está pasando y es un proceso que está ocurriendo. Entonces, tú llegas ahí con tu maletita y dices, yo hago muy bien estructuras, y dices, bien chaval, vuelve a usted mañana, ¿no? No es un proceso nada fácil con estos proyectos, tienes que ver por dónde puedes encontrar el hueco. ¿Vale? Diferentes culturas tecnológicas, cosas que aquí dabas por hechas, ahí las hacen al revés. Diferentes sistemas de gestión de proyectos, en determinados países exigencia de seguros pues extraordinariamente costosos, el tema de la homologación de títulos en distintos países, unos más fáciles, en otros más difíciles, pero en general pues muchas veces simplemente no puedes. Distinto rango de honorarios, por un lado o por el otro. En unos porque eres muy barato, entonces no te deja de entrar, porque como eres muy barato, entonces vas a distorsionar su mercado a la baja, y en otro porque eres muy caro, y comparado con los, y entonces pues tampoco puedes porque no eres competitivo. En cada caso, pues a todos estos problemas hay que buscarles una solución. Y creo que desde el punto de vista de las estructuras, más o menos, hemos ido buscándolos. ¿Qué podemos ofrecer? Pues tenemos un personal, en general, relativamente joven, pero con una enorme experiencia, porque ha hecho muchísimas más cosas que las que han hecho nuestros iguales en otros sitios en mucho menos tiempo, y eso es muy importante. Tenemos una enorme capacidad de atracción a distintos tipos de proyectos. Una formación que incluye todo el proceso. Tenemos, y esto es muy importante, muchas referencias que nos pueden servir, porque los pliegos te piden, oye, es necesario que la ingeniería haya hecho esto, pues resulta que ocurren casos tan paradójicos como que una ingeniería de 3.000 personas no tiene la referencia y aquí pues resultan los 40 sí lo teníamos. Tengo un caso súper reciente, hay un concurso en marcha ahora que es el ferrocarril del Báltico, el Rail Baltic. Sé que hay 5 equipos precalificados y sé que de los 5, al menos 3, porque los otros 2 no lo sé, tienen empresas de estructuras españolas en el equipo, en un proyecto en Letonia, ¿vale? Pues bueno, pues espero que alguno de los 3 seamos los que al final nos llevemos el gato al agua, y si no ese tramo será el siguiente. Es curioso que empresas relativamente pequeñas, no una, sino varias, estemos allí, ¿vale? Entonces, por otro lado, tenemos el conocimiento y la confianza de las grandes empresas constructoras españolas, que eso, la verdad es que es algo que nos ha servido bastante, que, quieras que no, son grandes jugadores en el mercado de la ingeniería y de la construcción, tanto en Norteamérica como en Latinoamérica y en algunos otros mercados, pues igual no con tantísimo peso, pero también. Tenemos, ya que hay que ver la parte buena, ¿no? La parte mala es que igual no nos dejan entrar porque somos demasiado baratos y podemos distorsionar su mercado, pero en determinados aspectos pues podemos hacer más competitivos determinado tipo de ofertas. Y por otro lado, cuando vamos a mercados con precios más ajustados, a países en desarrollo en general, lo que podemos aportar es un valor añadido que es muy importante y que es necesario en esos proyectos. Y afortunadamente, esto nos ha pillado ahora, donde la información viaja, da igual donde lo hagas, porque la ingeniería viaja bastante bien por Internet. Hace 25 años hubiera sido más difícil, porque puede que existiera Internet, pero no existía Skype y más cosas. Entonces, pues quieras que no, esto nos está ayudando bastante, ¿vale?
Oportunidades donde nos hemos intentado introducir. En los proyectos de diseño y construcción, donde piden soluciones imaginativas y competitivas, ¿vale? En diseño y construcción o los público-privados, ¿vale? Entonces, pues muchas veces sí que busca un especialista dentro de esos mega equipos, porque estos proyectos son igual proyectos de 1.000 millones. Entonces ahí tenemos un papel que jugar. Los concursos internacionales donde las referencias son necesarias. Los desarrollos de infraestructuras en países con recursos de ingeniería limitados o poca experiencia. Cuando hay un problema. Muchas veces, yo en algún país ya lo tengo detectado, particularmente en México lo tengo clarísimamente detectado. Tú sabes que va a haber un problema, tienes que esperar a que surja y entonces dices, bueno, ahora ya vamos, ¿no? Entonces, digamos que vas ahí a solucionar los problemas, no puedes entrar a contactar con la administración porque no sabes, como yo tengo muy claro, en determinados países, primero, no sabes dónde a qué puerta hay que llamar y lo que viene después de llamar a la puerta, y es más, prefiero no saberlo porque si algún día aprendiera, seguro que los de ahí lo van a hacer mucho mejor que yo. Entonces, hay cosas en determinados países que mejor no intentar y mejor vender solo tu capacidad que otra cosa que siempre tendrás todas las de perder. Luego, sí hemos podido, y eso sí lo hemos visto, exportar soluciones en España a nuevos mercados. Y hemos equilibrado equipos internacionales de ingeniería de forma ventajosa, ¿vale? Y para eso, pues bueno, estrategia, pues apoyarnos a las autoridades españolas, entrar como socio minoritario, desplazar una o dos personas, y esto es una inversión importante para nosotros, a determinados países para que muevan el mercado y detecten cómo son las cosas, esto sale a veces bien, a veces no, incorporarnos como oficina técnica o bien como subcontratista de las grandes empresas, ¿vale? Y luego para esto fundamental, pues búsqueda de socios locales, muchas veces porque simplemente para el tema de la firma y otras veces simplemente pues para que te guíen, asociaciones empresariales permanentes, que es en nuestro caso la solución final ha sido esa, porque para trabajar en Estados Unidos de una manera estable y con una participación relevante, entendimos que necesitábamos tener un socio americano y, por desgracia, en algún caso pues ha habido prácticamente un rescate financiero con venta de referencias, pero eso lo he visto mucho más en empresas no tan especialistas como en empresas de estructuras. Y a partir de ahí, pues algunos proyectos en los que hemos trabajado y seguimos trabajando, variados. En México, que hemos hecho bastantes proyectos importantes, pues bueno, los ejemplos que voy a poner son cosas que hemos sido capaces de extrapolar de aquí para allá a nivel de conocimiento, ¿vale? Y como consecuencia de eso, pues hemos estado en los proyectos, etcétera, etcétera. Tema ferroviario, que es uno de los temas más importantes. Pues en este caso es un viaducto de ferrocarril, en total incluye muchos kilómetros, tiene varios tramos. Me voy a centrar en este, que es un viaducto con autocimbra de más de 2 kilómetros de longitud, de hormigón postesado. Las luces, pues las habituales para esta tecnología, pero es el primer viaducto con autocimbra que se ha hecho en México. Y ya que hacemos uno en México, hacemos uno de 2 kilómetros y pico, que con autocimbra creo que en España no debe haber muchos, y con dos cimbras. Dos cimbras diferentes, una cimbra inferior, que es esta que vemos aquí en verde, y otra cimbra superior que veremos después. Como es un puente de hormigón, hay que dividirlo en subtramos, porque por tema de movimientos y por tema, en este caso, sísmico, no es posible hacer un viaducto continuo de 3 kilómetros, porque no tendríamos puntos fijos suficientes para resistirlos y los movimientos que tendríamos también serían absolutamente inasumibles. Entonces, aquí el tema del diseño sísmico, en el cual nosotros sí teníamos experiencia de las líneas de alta velocidad de aquí de Andalucía, de haber trabajado antes también en Argelia, porque nos venían, insisto, y algunas otras cosas que habíamos hecho en México, pues bueno, pues introdujimos en México también por primera vez en un viaducto ferroviario, aparte de autocimbra, todo el sistema de amortiguadores hidráulicos y sistemas de descentrado con aparatos de HRB, con núcleo de plomo también. Establecimos un esquema de puntos fijos en el estribo y diseñamos dos columnas en forma de delta, similares a algunas de las que habéis podido ver en soluciones hechas en España previamente.
Transversalmente hicimos un diseño sísmico, en este caso por capacidad. No hay amortiguación en este caso transversal. Y a partir de ahí desarrollamos también el sistema de las cimbras y adoptamos todos los elementos constructivos necesarios. Por aquí no era hacer el proyecto, sino dar todo el apoyo global para toda la construcción, todos los elementos auxiliares, etcétera, etcétera, necesarios para ello. Como podéis ver, dos cimbras absolutamente diferentes. Una cimbra inferior, clásica, y una cimbra superior, de las que son conocidas como cimbras dinámicas, digamos que van regulando la tensión de sus elementos en función del hormigonado, para hacerlas más ligeras. Luego ha tenido su gracia porque en este proyecto pues ha habido ciertas incidencias sociales por el medio, con el tema de las expropiaciones, que es un poco particular en México, y de repente pues los antiguos propietarios entraban en una zona y no te permitían entrar, entonces lo que tú tenías diseñado para ir por un lado pues se tenía que parar, entonces llegaba a la otra, tenías que rehacer otra vez el proyecto porque cambiabas el proceso constructivo permanentemente. De hecho está ya prácticamente acabado. Y bueno, y en esta obra, que ya os digo que involucra al final pues casi 30 y tantos kilómetros de viaductos, pues participamos en muchos otros, en otros viaductos en autocimbra, donde hicimos todo el tablero y todo el diseño sísmico, en estructuras metálicas, donde hicimos la ingeniería de construcción. Aquí el proyecto original era de Sener, y nosotros hicimos todo el apoyo al contratista, etcétera, etcétera. Otros sitios donde hemos trabajado, pues en Canadá, en la A30, el puente sobre el canal de Bournois, y aquí tuvimos otro papel diferente. Este es un proyecto de Arup, pero en el que en un tramo de autopista que ganó un consorcio que incluía a Dragados y Acciona, entre otros. Y el puente era un puente empujado, pero toda la parte de construcción no estaba incluida en el alcance del contrato de Arup, por tanto nosotros entramos a desarrollar la parte específica de construcción. Y la parte específica de construcción, pues de nuevo, tuvo mucho que ver con lo que nosotros conocíamos y lo que habíamos estado desarrollando en los años anteriores en España. Este viaducto sobre el canal de Bournois, para que nos entendamos, básicamente el río San Lorenzo, pues tiene 2,5 kilómetros, una parte de vigas prefabricadas y otra parte de 1,5 kilómetros de viaducto metálico lanzado. En Canadá no había apenas tradición de puentes empujados. De hecho, gran parte de la normativa que tuvimos que implementar fue normativa europea, eurocódigos en este caso. Vanos tipos del orden de 85 metros, con un vano principal del doble, y tuvimos que introducir pues todos los sistemas que permiten un proceso de empuje. Por supuesto, todo el sistema de retenidas, etcétera, etcétera, pero también torre de adelantamiento para el vano especial. Y aquí encontramos un trabajo y una línea de desarrollo muy interesante, y la verdad es que muy enriquecedora, en el desarrollo de todo el proceso de lanzamiento, todos los elementos de refuerzo necesarios para ello, coordinado con el proyectista principal, porque evidentemente el puente tenía que acabar como el proyecto previamente definido, todo el seguimiento del proceso constructivo y toda la resolución de las incidencias de obra durante el proceso. El tema era relativamente complejo, bastante complejo, a nivel de requerimientos en términos de tiempo y plazo. Estratégicamente teníamos algunos hitos muy importantes, por ejemplo, para pasar por encima del canal de navegación solo podíamos pasar en invierno, que era cuando estaba cortado, porque cuando se descongelaba ya pasaban los barcos. Teníamos, como otros condicionantes, la falta de experiencia de puentes empujados de este tipo en Canadá. Por tanto, teníamos que convencerles de muchas cosas que había que hacer, pero a los cuales no estaban acostumbrados, y os puedo garantizar que entiendo que en parte por cuestión de los seguros
en Norteamérica en general son bastante rígidos a la hora de ir adoptando soluciones novedosas. Luego aprendimos algunas cosas a las cuales no estábamos tan acostumbrados, como el tema de las temperaturas, etcétera, etcétera. En el tema del metal, ya sabéis que el tema de las temperaturas y la resiliencia es un elemento determinante, por tanto, cualquier tema de soldadura en obra era extremadamente delicada, pero si tengo que empujar, por lo menos el patín inferior tiene que ir soldado, porque no puedo poner tornillos, me estaría chocando permanentemente. Entonces, pues solucionamos ahí una serie de cosas. Aquí podéis ver una unión mixta, donde el alma va atornillada, pero el ala inferior va soldada. Pues tuvimos que determinar todas las condiciones necesarias para hacer esas soldaduras. Hicimos ensayos de abolladura de alma, que en este caso la CAN S6 no recogía con suficiente exactitud, y aplicamos los criterios de Eurocódigo. Hicimos distintos análisis del sistema y luego hicimos una prueba de carga local para verificar todos nuestros análisis previos. Diseñamos todos los medios auxiliares e hicimos todo el control del proceso de lanzamiento a nivel de flechas, reacciones, etcétera, etcétera. Pues determinamos las fuerzas, los gatos activos que teníamos y todos los demás factores de control que teníamos durante la ejecución. Fuerzas de los tirantes, fase a fase, etcétera, etcétera. Tiempo real. ¿Vale? Por cambiar completamente de proyecto, vamos más para el sur, vamos más altos, a 3.000 metros casi, metro de Quito. En este caso, nosotros hemos diseñado, y continuamos en ello, la verdad es que es una obra, yo creo que de las que se están ejecutando en Latinoamérica, de obras de infraestructuras, de las que más rápido van. Creo que en un plazo más que digno, que yo creo que va a ser en el entorno de los 3 años, se va a completar la primera línea del metro de Quito, que son 13 kilómetros con 13 estaciones y todo lo que eso involucra para que esté operativa. Creo que es un plazo más que razonable, siendo la primera línea ahí. En este caso, nosotros, a partir de la experiencia en metro y en estaciones subterráneas que teníamos aquí y del tema sísmico, entramos en el diseño completo de estaciones y pozos, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? ¿Qué aportábamos aquí? Bueno, pues aparte del conocimiento y la confianza de la constructora, en este caso Acciona, pues el problema fundamental que teníamos aquí es que la combinación de estructura subterránea con tema sísmico. Y el tema subterráneo y sísmico es un tema que está estudiado no en demasiada profundidad, pero que condiciona enormemente el dimensionamiento. Entonces ahí exportamos claramente nuestro know-how y desarrollamos una serie de métodos que nos han permitido soluciones seguras, que funcionan muy bien, que permiten una construcción adecuada con cuantías muy razonables, a partir de la combinación de distintos métodos de cálculo y el desarrollo de determinados procedimientos que nos han permitido ir adaptando cada caso a la solución óptima y más segura en cada caso. ¿Vale? Digamos que hay 2 métodos básicos de cálculo, basados en fuerzas y basados en desplazamientos. Dentro de eso, pues podemos hacer desde un cálculo simplificado hasta un modelo time history con el terreno y con la estación, en función de lo que conozcamos o no de la iteración sobre estructura. Entonces, cuando manda el desplazamiento, que son estructuras que se pueden mover con cierta libertad dentro del terreno, el método óptimo es el método de desplazamiento, especialmente conocido el método de racking, por ejemplo, y eso ocurre, por ejemplo, en las secciones intermedias. Eso es un pórtico, si lo veis en sección transversal, es un pórtico puro, que si lo vamos viendo más adelante, pues algo como esto. Esto se puede mover. Pero las mismas pantallas, si trabajamos en longitudinal, son elementos súper rígidos. Y si estoy cerca de los bordes, pues estamos en situaciones intermedias. ¿Eso qué es? ¿Blando? ¿Duro? Bueno, pues lo que hicimos fue, a partir de un estudio de las distintas soluciones, establecer un procedimiento en el cual, en función de la deformabilidad relativa
terreno, estructura, enfocábamos esos elementos por un método o por otro, teniendo en cuenta todas las no linealidades correspondientes, mediante modelos sencillos testeados con modelos de elementos finitos de contraste, porque con 13 estaciones, que quieras que no, su geometría va cambiando durante el tiempo, porque los accesos cambiaban, el proceso ha estado vivo, siempre ha sido un proceso en la modalidad, en parte al menos, fast track, que es diseñas al mismo tiempo que construyes, entonces teníamos que ir adaptándonos de manera permanente. Pues al final fuimos capaces de desarrollar una serie de procedimientos de cálculo con nuestros resultados estáticos y nuestros resultados sísmicos, sus combinaciones de una manera sistemática, que de una manera rápida nos ha permitido ir dimensionando los distintos elementos, desde elementos de cubierta, contrabóvedas, los pozos de ataque, que no es una estación porque están en vertical, pero digamos que sobre la misma idea lo desarrollamos, losas intermedias. ¿Por qué? Porque en el cálculo sísmico de un elemento como este, todo está involucrado. Yo no podía hacer el cálculo sísmico, no podía calcular la losa intermedia de manera independiente de todo el resto, porque está todo involucrado. En algo más estático, pues una losa de una estación aquí en Madrid, pues prácticamente la puedes calcular con cierta independencia del resto de la estructura, pero aquí no. Entonces, involucramos todo eso y con todo ello pues conseguimos un nivel de ingeniería muy interesante y que ha permitido dar respuesta a las necesidades de la obra en tiempo real y avanzar adecuadamente en la ejecución con un control de presupuesto permanente. En este caso era uno de los datos fundamentales, porque esto es un proyecto financiado por Banco Mundial y había lo que había. Y lo que no podía ocurrir es, oye, va a ser un 20% más. No, hemos conseguido que sea incluso menos del presupuesto inicial para poder acometer otras cosas extras que han podido salir por otras razones. Otro puente, en este caso el que estamos trabajando actualmente, el puente Pumarejo en Barranquilla, Colombia. Barranquilla, aparte de Shakira, pues tiene el río Magdalena, ¿vale?, que es un río fundamental y que es una vía de comunicación básica para Colombia, porque fluvialmente por aquí entra gran parte de su tráfico marítimo. Hay un puente actual, un puente de Morandi, bien conocido, por desgracia, últimamente por el colapso del puente de Génova, y este puente sustituirá a ese, no por un problema estructural, sino por falta de gálibo vertical para el paso de embarcaciones. ¿Vale? Se puede ver el puente de al lado y este que está en construcción ahora. Este es un proyecto de licitación de Carlos Fernández Casado, y nosotros luego con SACIR entramos en el proyecto de construcción, donde ya presentamos un proyecto variante para construcción, que es el que hemos desarrollado completamente. Es un atirantado con 380 metros de luz principal, prácticamente 40 metros de ancho, un puente muy ancho, y unos accesos relativamente complejos en ambas márgenes. ¿Vale? Manos tipos de 70, 38 metros de ancho y 2.000 metros totales sin juntas. ¿Vale? El puente más largo de Colombia, yo creo que de los más largos de Latinoamérica sin juntas. De nuevo, hemos exportado el sistema de autocimbra, aprendizajes de aquí que van para allá. Esta es una de las más grandes que existen, de hecho es parecida a la que hemos utilizado en el viaducto de alta velocidad del Deva en algunos aspectos. En este caso, pues como en todas las obras, pues bastantes problemas políticos, en particular en Colombia, pues con el tema de los atirantados, pues ha habido algunos incidentes últimamente, hubo un colapso en construcción hace unos meses, con lo cual el tema está especialmente sensible, el puente de Chirajara, y hay otro puente que, aunque no tiene un colapso, pues ha tenido muchísima polémica ahora por su resultado final, con lo cual creo que la atención y el nivel de ingeniería que hay que implementar aquí para que el resultado sea óptimo es básico, y creo que se está haciendo así. Nosotros adaptamos el proyecto original al sistema, a la solución de SACIR, mediante dovelas
de 10 metros de longitud, que es una longitud muy relevante, teniendo en cuenta que tenemos luego 40 metros de ancho, aunque transversalmente lo ejecutamos en 2 fases, con una parte central y un carro de voladizos. Pero las dovelas de 10 metros son extraordinariamente grandes para lo habitual. Es mucho más habitual trabajar con dovelas de 5 metros, pero trabajar con dovelas de 10 permite una optimización en el proceso constructivo que, de acuerdo al contratista, supone un ahorro de plazo significativo. Entonces, pues aquí, después de realizar todo el proyecto de acuerdo a las especificaciones necesarias, pues ahora estamos haciendo todo el seguimiento, el control geométrico y el apoyo a obra para las incidencias. Actualmente, prácticamente uno de los accesos está terminado, el otro está avanzando a falta de 3 o 4 vanos y está el proceso ahora de voladizos. Vamos ahora por el cuarto cable. Los distintos elementos, esto que tenemos en la fotografía de la izquierda es la delta de anclaje que está dentro del cajón que recibe el tirante, y un poco el proceso de control geométrico de instrumentación que está siendo implementado ahora para todo esto. Hay todo un análisis de sensibilidad para evitar que la geometría y las fuerzas no sean las esperadas, porque hay parámetros que no conoces exactamente en el proyecto y digamos que en función de cómo varíen, pues habrá que ir ajustando a los distintos escenarios que tenemos planteados. Por ejemplo, hay algo que este tipo de puentes siempre es una incógnita, que es el módulo de hormigón. Entonces, puedes tener una variación más que significativa y en términos de deformaciones hay que considerarlo. Pues tú has dimensionado con una cosa, pero luego hay que adaptarlo. Ya voy terminando, ¿vale? Quedan 2 minutos, me faltan casi conclusiones, ¿vale? Bueno, en Brasil hemos hecho un montón de cosas y no pensaba haber puesto nada de Brasil, pero quiero plantearlo porque entendáis lo que ha pasado. En Brasil fuimos 180 millones de habitantes, venían los Juegos Olímpicos, estuvimos en los estadios, participamos, tuvimos un montón de trabajo, hicimos un montón de puentes y tal, montamos nuestra empresa y salimos corriendo. Salimos corriendo porque después de todo el esfuerzo que hemos hecho ahí, al final el país colapsó, todo el escándalo de Brecht. Yo antes no sabía que había que leer en expansión, ahora resulta que me lo tengo que leer, porque todas esas cosas que pasan te acaban afectando de una manera extraordinariamente directa. Pues todo de Brasil, y nos ha pasado a nosotros, y sé que nos ha pasado más, pues nos hemos tenido que ir. Después de que ya estábamos trabajando, teníamos nuestros clientes y tal, porque quieras que no, se acabó. O sea, para trabajar hay 2 cosas malas. No trabajar, esa es mala, y hay otra peor, que es trabajar y encima que no te paguen, ¿vale? Entonces, pues, en este momento, pues toda la estructura que teníamos en Brasil, pues la hemos tenido que desmontar, ¿vale? Entonces, pues no siempre salen bien las cosas, pero bueno, en conjunto salen. Hicimos un montón de cosas ahí. En Oriente Medio también hemos trabajado en distintas estructuras, en puertos. Aquí, en Oriente Medio, hemos encontrado un hueco importante que es hacer la ingeniería independiente. Ya os comento que es difícil entrar muchas veces como proyectista principal porque las ingenierías británicas son muy potentes y bueno, pero siempre puedes encontrar posiciones. Ahora pues tenemos algunas oportunidades más debido a las asociaciones que tenemos, pero bueno, como ingeniería española pura es relativamente complejo. En Metro de Riad, nosotros nos hemos encargado de las Iconic Stations, hicimos distintos elementos industriales también en Arabia Saudí. ¿Y ahora para dónde vamos? Pues presente y futuro. Pues creo que ya hemos pasado la etapa de aprendizaje, más o menos sabemos dónde estamos. En España sabemos lo que podemos esperar, es un país maduro a nivel de infraestructuras, no va a haber mucha inversión nueva, tenemos que centrarnos en rehabilitación y en mantenimiento de las estructuras de toda la vida, las hechas por nuestros mayores. He puesto una foto de uno de los diversos proyectos de rehabilitación que hemos hecho este mismo año, un puente de sillería con un tramo postesado en medio en Asturias, y luego incluso de nuestras primeras estructuras, donde pues a lo mejor ya tenemos que ir viendo qué hay que hacer con ellas. Hay algunas opciones de los primeros puentes atirantados de España, que posiblemente ahora se vaya avanzando. En algunas estamos estudiando cosas ya junto con alguna otra empresa española como FECOR y MC2, como por ejemplo el puente centenario, que no sabemos en qué acabará, pero posiblemente pueda tener
labores de mejora en el futuro, todos estos puentes del principio, ahí es donde creo que vamos a tener más trabajo. Y luego sí vemos que en el mundo de edificación pues hay algo más de movimiento, más con inversor privado. Y bueno, yo creo que sí que va a ser posible mantener ya un cierto nivel estable en el trabajo en España. Y luego fuera creo que más o menos hemos empezado a entender las cosas. Voy a poner dos ejemplos muy tontos aquí. Uno es el Mobile Rail Bridge Project en Alabama, es un proyecto con un puente atirantado enorme, un proyecto de más de 1.000 millones de dólares. Hay dos competidores principales y en los dos grupos hay ingenierías estructurales españolas, lo cual es significativo. Y otros son cosas que tenemos que ir haciendo en el futuro. He puesto el Bjørnafjorden Floating Bridge en Noruega. Es un puente sobre un fiordo de casi 5 kilómetros, con un tramo atirantado, y luego el resto es todo flotante. Los fiordos son 500 metros. Bueno, pues esto es un concurso que ha salido, nosotros hemos ido y, lógicamente, hemos perdido. No hemos ganado, ¿vale? Pero son retos. Hemos montado un consorcio que parecía un chiste de estos, pues un holandés, un inglés, un francés, un noruego, un croata, ¿no? Pues bueno, y un americano. Bueno, pues hemos montado nuestro tinglado, hemos ido la primera vez, sabemos que es un tipo de estructura donde tenemos nuestro valor añadido y, lógicamente, pues nuestro segundo concurso era este con el Ministerio de Noruega, pues no hemos ganado porque estaban los noruegos y los suecos, que los conocen mejor, pero es una línea en la que pienso que tenemos que seguir insistiendo. Habrá más proyectos, o sea que este es un plan de infraestructuras que incluye 8 o 9 proyectos enormemente complejos de este nivel, pues en ese tipo de sitios es donde tenemos que estar y seguiremos estando, ¿vale? Y yo creo que tenemos muchas cosas que ofrecer y vosotros tenéis muchas cosas que ofrecer también dentro de las ingenierías españolas, que, por cierto, tiene la ventaja de que normalmente puedes estar en Madrid y pues ir 6 meses a un sitio y volver, puedes viajar, pero mantener la base, ¿vale? O sea, que creo que puede ser una cosa motivante y pienso que en el futuro, aunque nadie regala nada, pero eso es así, pues creo que podremos tener un papel más que digno dentro del mundo de la ingeniería estructural en general. Pues esto es todo por mi parte y muchas gracias.